Su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. La Iglesia Adventista, el pregón del mensaje del tercer ángel, le da una bienvenida a cada uno de nuestra querida hermandad. Les saludamos a los hermanos que están a través de Olam 7 Internacional, a los hermanos que están en Metro 2010 y a los hermanos que nos siguen en todas las plataformas. Tengan ustedes un feliz sábado. Ha elegido usted el mejor lugar para unirse a la adoración celestial. Mis queridos hermanos, vamos a disfrutar de un hermoso desayuno espiritual esta mañana. Hemos estado estudiando ese precioso libro de la sierva de Dios, Historia de la Redención, y hemos estado recorriendo, como dijo ella, la historia del pueblo de Dios, de Egipto a Canaán. Es la historia que se va a repetir en la historia del pueblo adventista. Pero vamos a orar. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la visión que tuvo Moisés en Éxodo, en el capítulo 25. Una visión que tiene grandes lecciones y grandes llamados para nosotros, aún en el pueblo del fin. Pero vamos a pedirle al Señor la bendición. Cariñoso Padre, es nuestro privilegio abrir la Sagrada Escritura, no sin antes pedir la luz del Santo Espíritu. El mismo Espíritu que inspiró al profeta, que tocó en la revelación a través de Moisés, sea ese Espíritu posándose sobre cada creyente, sobre cada hermano, sobre cada amigo, que esta mañana ha dispuesto su corazón para recibir el mensaje de Jesucristo. Señor, que tu palabra esta mañana baje como rayos de luz, disipando toda sombra, toda mentira de Satanás, y que sea expuesto el mensaje con claridad. Háblanos una vez más, Señor. Tómanos por completo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a ir entonces esta mañana, vamos a hablar un poquito acerca de la eternidad del santuario. Cuando nosotros hablamos del santuario, parte fundamental del plan de salvación, nosotros no estamos hablando de algo que Dios creó meramente a raíz del pecado. Cuando nosotros venimos estudiando la Escritura, nos damos cuenta que el tabernáculo, el santuario o el templo es eterno como su hacedor. Vamos a arrancar en el libro de Éxodo, el capítulo 25. Recuerden ustedes que cuando Moisés está en el Sinaí, en aquella larga entrevista con Dios, 40 días y 40 noches, Moisés está recibiendo toda la revelación de Dios. Y ahí en el capítulo 25 hay un sueño de Dios. Yo lo llamaría esto un sueño de Dios, el ideal de Dios para cada uno de sus hijos. El pecado ya era una realidad en ese tiempo, había traído la separación entre Dios y los hombres. Dios estaba preparando un pueblo, Dios estaba preparando un mensaje. Recuerden que la promesa que Dios le da a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nunca fue el propósito de Dios que el mensaje quedara enclaustrado, que el mensaje de la palabra quedara
solamente para un pueblo. El plan de Dios era, a través del pueblo, circundar todo el mundo. Y era parte fundamental establecer el santuario para educar al pueblo. Recuerden ustedes, hermanos, que estamos hablando de más de 400 años en el cual el pueblo de Dios había estado allá en Egipto, en toda la idolatría egipcia, hermano, consumiendo diariamente aquella filosofía pagana. Y había entonces, hermano, que comenzar prácticamente de cero, prácticamente, incluso menos cero diríamos, porque cuando ellos bajan a Israel, recuerden que dice la Biblia que fueron como 70, toda aquella familia de Jacob, llevaban la adoración a Dios. Ahora resulta que más de 200 años, más de 300 años, calculando un poquito desde la llegada de ellos, casi 400, están ahora con una serie de prácticas paganas. Y entonces viene el Señor, en el capítulo 25 del libro de Éxodo, dice así la palabra de Dios: y harán un santuario. Note la visión de Dios, note la visión de Dios. Esto es fundamental, hermano. Por eso que la doctrina del santuario es atacada en redes sociales, incluso en púlpitos cristianos. Es una doctrina atacada. Porque el santuario es fundamental porque presenta a Jesucristo, la esperanza del mundo, la esperanza del universo. Y dice el versículo 8, harán un santuario, note lo que dice, hacerme un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Note algo importante, el pecado había separado al hombre de Dios. Había una necesidad tremenda entre Dios y estar con su pueblo. Dios quería estar con su pueblo. Pero ahora resulta de que a raíz del pecado el hombre había sido echado del Edén, lamentablemente. Y el hombre lejos, alejado de Dios, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Lamentablemente, mis queridos hermanos, y entonces se da esa visión y dice Dios, esto lo vamos a arreglar. Yo quiero habitar en medio de mi pueblo, quiero habitar en medio del pueblo. Y entonces dice el Señor, por favor, un santuario y habitaré en medio de ellos, en medio de ellos. Ahora, algo importante, hermano. Mira, el versículo 9 nos dice una solemne verdad. El versículo 9 nos explica lo que dice el Señor. Conforme al modelo que te fue mostrado, conforme al modelo que te fue mostrado, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Note qué interesante eso, hermano. Note esto importante, cuando Moisés recibe aquella visión, aquel mandato, a Moisés se le da la orden y se le dice, haz este santuario conforme al modelo que te fue mostrado allá en el Sinaí. En otras palabras, se le mostró una visión del tabernáculo celestial, se le mostró una visión de lo que era el tabernáculo de Dios eterno. Por eso explicábamos un poquito y hablamos un poquito de que en realidad el tabernáculo de Dios ha sido eterno, ha sido prácticamente el trono de Dios, mis queridos hermanos. Bueno, ahora, algo interesante, hermano, que nosotros podemos ver acá, es que Dios le muestra a Moisés todo el plan de la salvación a través del santuario. Era fundamental, era vital establecer el santuario. Ahora, en el libro de Hebreos, el capítulo 8, en el libro de Hebreos, el capítulo 8, ahí Moisés dice algo importante, mis queridos hermanos. En el libro de Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 1.
Ahí la palabra de Dios nos establece algo importante. Capítulo 8, versículo 1 del libro de Hebreos. Otra lo que dice ahí el apóstol Pablo. Ahora pues, dice el apóstol, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, ojo, versículo 2. Ministro del santuario. Y ahora note lo que dice el apóstol. De aquel tabernáculo. Por eso explicábamos en la introducción de este tema de que el santuario, cuando Moisés en realidad establece el santuario, tan solo está siguiendo el modelo. Por eso es que dice Éxodo 25:9, lo harás conforme al modelo que te fue mostrado. Hermanos queridos, es maravilloso darnos cuenta de que Dios prácticamente hace una construcción y trae la morada de Él a estar en medio de su pueblo. Ahora, una buena noticia, hermano, Dios no ha renunciado a ese sueño de vivir con su pueblo. Cuando usted y yo estudiamos el Apocalipsis, específicamente el capítulo 21 y el versículo 5, dice, y el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Obviamente, hermano, lamentablemente el pueblo de Israel no alcanzó a perseverar en la fidelidad de solemne llamado. Y lamentablemente el pueblo de Israel perdió esa visión. Pero dice el apóstol, los llamados de Dios, los dones de Dios son irrevocables. Dios ha determinado eso y lo cumplirá. Y dice allí, dice ahí el apóstol, en el versículo 2, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El santuario entonces, hermano, viene a ser una construcción de algo que ya existía en la eternidad. Y el sacerdocio de Cristo no es establecido por la orden levita, sino por la orden de Dios. Es más, recuerden ustedes que cuando fue formado, cuando se hace la división del pueblo de Dios, los que originalmente habrían de trabajar en el sacerdocio, y Dios así lo había establecido, originalmente eran ¿quiénes? Los primogénitos. Recuerden ustedes que incluso para rescatar un primogénito, incluso de entre los animales, había que pagar el precio y el quinto, como se pagaba con el diezmo. No fue sino hasta la apostasía del becerro, cuando la tribu de Leví se puso a la par de Moisés, y por ese celo, por esa acción de justicia, es que Dios le dice a Moisés, apártame a los levitas para la obra del ministerio. Pero todo eso, hermano, todo eso era una simbología, era un antitipo del verdadero tabernáculo, del verdadero sacerdote. Por eso es que nosotros nos encontramos que cuando se da la visión de Daniel 8, cuando Daniel comienza a hablar de un santuario celestial, hay un evento ahí, y es cuando por largos siglos se había perdido, hermano, el tema del santuario. Note en el libro de Daniel, vamos a ver rapiditamente, una de las obras del diablo es que la gente no estudie el tema del santuario. Porque cuando usted estudia el santuario, usted se da cuenta que hay un Salvador. Note, vamos a ir al libro de Daniel. Vaya conmigo al libro de Daniel. Dejamos un poquito Hebreos, ¿verdad? Dejamos un poquito el libro de Hebreos. Ya entendiendo esta primera parte del tema, de que tan solo estaba copiando, ¿qué cosa?
conforme al modelo que ya existía. El santuario es eterno. Santuario es eterno. No olvide eso. Vamos conmigo en el libro de Daniel, allá en las visiones de Daniel en Babilonia. Esta es una visión, recuerden ustedes que Daniel probablemente está ya a partir del capítulo 6, ya Daniel está en tiempos de los medos y los persas. Recuerden ustedes que la prueba de los leones, Daniel la pasa ya no con los babilonios, sino con ¿quiénes? Con los medos y los persas. Y allí, note lo que dice la palabra de Dios. En el versículo Daniel 8, note lo que dice la palabra de Dios. Daniel 8, y dice la palabra de Dios en el versículo 24. Y su poder se fortalecerá más, no con su propia fuerza, y causará grandes ruinas. Daniel aquí está describiendo el periodo de más de 1260 años de oscuridad. Y causará y prosperará en su engaño, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, y levantará contra el príncipe, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Note bien, ahora note el versículo 11. En el versículo 11 lo habla un poquito más. Note, hablemos un poquito desde el 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Está hablando del dominio del engaño durante más de 1260 años en la Edad Media. Y parte del ejército del cielo, dice, versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado ¿qué cosa dice? El continuo sacrificio. ¿A qué se denominaba el continuo, hermano? Cuando Dios establece en la Torá el sistema del santuario, se establece el sacrificio diario, mañana y tarde. ¿Qué representaba ese sacrificio matinal? El sacrificio matinal representaba el principio de Mateo 6:33. ¿Cuál es el principio de Mateo 6:33? Busca primero, ¿qué cosa? Y todo será, como dice Ellen White, haz de esto tu primer trabajo. El continuo educaba al pueblo a que Dios había de ocupar el primer lugar cada día. Así que por eso había una razón tremenda para quitar el continuo. Y esto se da a través del papado por más de 1260 años. Porque el continuo era la oración constante cada mañana del pueblo para con quién. ¿Qué es lo primero que usted y yo debemos de hacer todas las mañanas, hermano? Antes de preparar los alimentos, antes de correr al trabajo, porque a veces el tiempo lo tenemos corto, ¿verdad? Y por ahí viene Satanás y te dice, el tiempo hay que apurarse. Pero antes de todo, el principio de Marcos 1:35. ¿Qué dice Marcos 1:35? Ese principio lo establece Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el principio? Y siendo aún oscuro, dice Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, aún de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí, ¿qué cosa? Oraba. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer todas las mañanas? Entonces, hermano, el santuario establecía ese principio. El altar a Dios,
el altar matinal a Dios cada mañana. Y esto es lo que se quitó al derribar la enseñanza del santuario. Tú estás despojando a la familia de tener un encuentro personal con Dios cada mañana. Al derribar la enseñanza del santuario, tú estás despojando al creyente de tener una vida devocional cada mañana. Cuando tú quitas la verdad del santuario, estás quitándole prácticamente a Dios que se le adore cada mañana. Porque eso enseñaba el santuario. El santuario te enseñaba que lo primero que tú debías hacer cada mañana es adorar a Dios. Porque a veces el diablo te pone la agenda llena, ¿no, verdad? Y tienes que ir al mercado, tienes que ir a traer tal cosa, y va a venir tu hermano y tu esposo está pidiendo el desayuno y los niños están llorando, y cuando miras, no oraste, no leíste Biblia, y Dios pasó a un tercero, cuarto, quinto y último lugar. Ay, y en la noche se te olvida que no hiciste el culto. Pero el continuo incluía también el servicio de la tarde. Incluía el servicio de la tarde. Porque así como se inicia el día, también así ¿qué cosa? Debe concluirse. Se inicia alabando a Dios y se debe terminar ¿cómo? Viendo redes sociales, viendo películas. Vamos a dormir, miremos esta novela. No, hermano, el día se termina con la palabra de Dios en la mente. Por eso que a veces las personas dicen, ay, tuve una pesadilla, es que estaba viendo una película de terror. O hay gente que dice, pasé nerviosa toda la noche. Ay, sí, que me dormí viendo las noticias. ¿Viste cuántos muertos? ¿Cuántos robos? Y después la gente dice, voy a tener que buscar pastillas para dormir. Hermano, la paz de Dios es la mejor pastilla para que usted pueda descansar. Y eso solo se va a conseguir ¿cómo? Cuando su mente en la noche se eleva no a cosas terrenales, sino a las cosas celestiales. Así que esa era la enseñanza principal del santuario, el continuo sacrificio, que era el altar en la mañana del sacrificio y de la noche. No era otra enseñanza para el pueblo de que ellos aprendieran a que se inicie el día con Dios y se termine el día ¿con quién? Con Dios. Por eso es que se da la persecución y se elimina el santuario. Dicho sea de paso, note lo que dice el versículo 11. Estamos en Daniel 8, 12. Daniel 8, 12. En Daniel 8, 12. A causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio. Y ahora note qué hace, el engaño, el dominio de Roma papal con el santuario. Dice el versículo 12, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. ¿Y qué pasó con el engaño? Prosperó. Echó por tierra la verdad del santuario, hermano. Porque la verdad del santuario no solamente era el continuo, que era el culto matinal y de la noche. También la verdad del santuario era que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuando se establece esa verdad, cuando dice Daniel 8:12, y entonces de esta manera, hermano, con los años, estas solemnes verdades vinieron a ser olvidadas prácticamente, hermano. Finalmente, note lo que dice Primera de Timoteo 2:5. Vamos a ir al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 5. Hay una verdad solemne en el santuario, una verdad importante en el santuario. Primera de Timoteo 2:5. Dice esta verdad solemne, Primera de Timoteo 2:5.
porque hay un solo Dios. Amén. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. El santuario te enseñaba que solo a través de Cristo puedes ir a Dios. Por eso Cristo dijo en Juan 14, nadie viene al Padre si no es por quién, por mí. Pero ahora, al echar por tierra la verdad del santuario, había una serie, no un mediador, ahora habían varios, cienes. Y entonces se estableció, hermano, sustitutos de Cristo. El engaño prosperó, y dice la Biblia que el engaño prosperó. Porque lamentablemente, hermano, la mentira siempre se riega más rápido que la verdad. Ahora Cristo es despojado de su papel de mediador y los años avanzaron, hermano. Ahora, otra verdad solemne que establecía el santuario. El santuario establecía una verdad solemne, hermano. Segunda de Corintios, vamos a ir a Segunda de Corintios, el capítulo 5. Segunda carta de los Corintios, el capítulo 5. El santuario establecía de que el perdón de los pecados se obtiene únicamente a través del derramamiento de sangre. No por obra, sino a través de los sacrificios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 5, 14. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. ¿Cuál es la verdad del santuario? De que Cristo muere por todos los pecadores y con su sangre todos los pecadores, al creer en Cristo, tienen salvación y vida eterna. A través del sacrificio del santuario se enseñaba que la salvación es mediante el derramamiento de sangre del Cordero. Por eso, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Por eso, cuando Juan ve esta solemne verdad, Juan descubre esta verdad, él cuando ve a Cristo, miren el título que le da a Cristo. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 29. Note lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29. Inmediatamente Juan reconoce a Cristo. Dicen, Juan 1:29. El día siguiente vio Juan ¿a quién? A Jesús. Oiga bien. Y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de quién. ¿De dónde Juan identifica a Cristo como el Cordero? Del santuario. Porque era a través del santuario, hermano, donde el pecador se presentaba con el animalito indefenso e inocente. Hermano, y cuando uno mira a las ovejas, ellas despiertan mucha ternura. No sé si usted lo ha visto, ¿verdad? Porque la oveja es un animalito inocente, bastante torpe, que ella es muy manso. Y uno dice, qué barbaridad, ¿cómo degollar un animalito por la culpa de otro?
Eso precisamente es lo que pasó con Cristo. Cristo, un cordero inocente, inmaculado, perfecto, derrama su sangre por nosotros. Por eso Juan dice, he aquí el cordero que quita el pecado. Este es, dice, ahí está diciendo Juan, de él es quien habla el santuario. El centro del santuario es el sacrificio de él. En otras palabras, hermano, la verdadera religión tiene que ser cristocéntrica. Nosotros no podemos exaltar al hombre encima de Cristo. Como dice el salmista en el Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Porque, hermano, es Cristo. Es Cristo el centro del santuario. Y entonces cuando viene y se echa por tierra esa verdad, se oculta esa verdad, ¿cuál fue el resultado? Que la gente creía que por obra se salvaba. Y ahora había que hacer penitencias, había que pagar promesas, había que de alguna manera ganarme el favor de Dios con obras. Pero eso es antibíblico, mi hermano. La salvación es únicamente por la sangre de Cristo. No hay otra manera. Eso es lo que él está diciendo. Ahora, note. Hemos dicho que el santuario es eterno, porque eso lo dice el apóstol, eso lo dice nuestro Dios. Y vamos a ir a Apocalipsis 13:8. Algunas personas, y a veces lamentablemente algunos predicadores, y dicen, bueno, es que en realidad que esto de los sacrificios vino a existir cuando nuestro Señor allá estableció el santuario, pero antes no había eso. Ojo, el sistema de los sacrificios, hermano, se estableció inmediatamente que hubo pecado. No es que cuando se establece el santuario allá saliendo de Egipto, es que hasta ese momento se establecieron los sacrificios. No, hermano. Inmediatamente que hay pecado, hay derramamiento de sangre. Apocalipsis 13:8. Míralo cómo lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue, ¿qué cosa? Ahora, ¿quién es ese Cordero? Según Juan, según el Evangelio de Juan, ¿quién es ese Cordero? Cristo Jesús. Dice el Señor es, el Cordero fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde la creación, porque fue en la creación donde se inició, ¿qué cosa? El pecado. Recuerden ustedes que Dios le había dicho a Adán y Eva, el día que de él comieres, de cierto, ¿qué cosa? ¿Usted cree que Dios juega, hermano? ¿Usted cree que Dios estaba jugando? La paga del pecado es, ¿qué cosa? Hermano, inmediatamente que ellos pecan, debían morir irremediablemente. Pero ese mismo día, viene el Padre, toma aquellos corderos, recuerden que eran 2, y los sacrifica. Y ahora, ¿qué vestidos hicieron estos muchachos? Adán y Eva, vestidos de hoja de higuera. Aquellos vestidos de hoja de higuera, hermano, llega el Padre, sacrifica y le pone las vestiduras del Cordero. Eso, ¿sabe cómo se llama? Gracia de Dios. Cambio de vestiduras. Las vestiduras de higuera no te sirven para salvarte, hermano. Las vestiduras de higuera no nos sirven a nosotros. Son los vestidos
del cordero sacrificado. Y por eso es que ellos no murieron. Por eso no murieron, porque inmediatamente se echó a andar el plan de salvación. Inmediatamente. A lo inmediato. Y de esta manera, hermanos queridos, ellos entienden, y eso fue lo que hace Abel, eso es lo que hace Abraham, eso es lo que hace Noé. Recuerden que cuando Noé sale, después del diluvio, ¿qué es lo que hace? Sacrificios. Por eso es que no fue con el santuario que se iniciaron los sacrificios. Dicho sea de paso, como lo leímos en Hebreos 8, el santuario es eterno. Es eterno, o sea, existía antes del pecado y fue en el santuario donde Dios se sienta con el Espíritu Santo y el Hijo y rayan el cuadro y dicen, así será el plan de la salvación. Reunión a la que no fue invitado Satanás, y eso despertó muchos celos, dice Ellen White. Pero esa es una reunión de solo Dios. Ahora, tanto así, hermano, tanto así que ese templo, ese tabernáculo, recuerden que cuando Moisés recibe la orden es, haz un santuario, yo habitaré en medio de ellos. Y le dicen, conforme al modelo que te fue mostrado. ¿A dónde le fue mostrado ese modelo? Allá en el Sinaí, hermanos queridos. Él estuvo 40 días y 40 noches. Y ahí Dios le dijo, mira este tabernáculo donde yo estoy, así quiero que lo hagan. Santo y santísimo. Ahora, vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 1. ¿Sabe, hermano, que aunque el pueblo de Israel lamentablemente no alcanzó a cumplir ese ideal? Lamentablemente, hermano, se hace el arca. Imagínense, hermano, cuán terrible fue la situación, que en tiempo de Elí, ¿recuerdan al sacerdote Elí? Lamentablemente Elí va a la perdición por sus hijos. Se practicaban ahí en el tabernáculo terribles cosas. Eran tiempos de decadencia espiritual. Y el arca de Dios termina en manos de los filisteos. Note bien, dice ahí en Apocalipsis, antes de leer Apocalipsis 21, yo quiero que vayan conmigo a la Apocalipsis 11. Cuando se da la visión del juicio, Apocalipsis 11 trata acerca del juicio de 1844 para acá. Recuerden que de acuerdo a Primera de Pedro 4:7, el juicio inicia por la casa de Dios. Y es lo mismo que dice Juan. Vamos a ir a Apocalipsis 11, rápidamente. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir. En la Biblia siempre la palabra medir tiene que ver con juicio. Si por el tiempo no leemos más textos, pero usted puede leer textos como Mateo 7, donde el Señor Jesucristo dice, con la vara que mides serás medido. No juzguéis para que no seáis juzgados. Medida y juicio. Recuerde lo que le dice el ángel a través de Daniel a Balsasar. Ha sido medido, ha sido pesado y ha sido hallado como. La medida en la Biblia es juicio. Y aquí se le dice a Juan, mide, ¿qué cosa? Versículo 1. Mide el templo. Ahora, ojo. Y entonces, ¿qué pasó? Me preguntaba una hermana, ¿pero qué pasó cuando se destruyó el templo? Recuerde que en realidad fueron 3 grandes templos. El pueblo primero pasa con el arca muchos años. Prácticamente de 1445 a.C., que es cuando el pueblo sale,
hasta el 950, que es cuando llega Salomón al trono. Durante 7 años construyen el templo y entonces ahí se establece el primer templo, hermanos, el primer templo, conocido con los años como el templo de ¿quién? De Salomón, que vino a ser destruido allá en ese templo, vino a ser destruido, bueno, fue saqueado varias veces, los asirios lo saquearon, los otros pueblos saquearon, pero finalmente Babilonia en el 586 lo destruye. Luego viene Nehemías, viene Esdras, Zorobabel y una serie de líderes levantan ruinas y a eso se conoció como el templo de Zorobabel. Ya estamos hablando del 450 para acá, 500 años después del primero. Que era cuando ellos se ponían allá en Jerusalén y lloraban y recordaban y se sentían nostálgicos, porque hermanos, a veces nos pasa que hasta que perdemos, sabemos lo que tenemos. Y viene y se le establece el culto y lloran, y es cuando Esdras les lee, las hace la Pascua y esto y lo otro. Pero las apostasías volvieron, y en tiempos de Antíoco, ya estamos hablando por el 100 y pico, 160, 170, los Seleucos, los Ptolomeos arruinan y desbaratan lo que quedó. Y luego en los tiempos de Cristo, el templo que tardó en 46 años hacer Herodes, templo que se rasga en dos, porque Cristo muere el día de la Pascua a la hora nona, 3 de la tarde, conforme la hora del sacrificio. Cuando Él muere, se parte el otro, el Santo y Santísimo. La Chequiná ya no tenía razón de ser, porque la Chequiná era Cristo, que era la gloria de Dios presencial. Aquel templo, por eso que Cristo le dijo la última vez: he aquí vuestra casa, os he dejado como. La primera vez Él la llama mi casa, en la tercera le dicen tu casa, no es mi casa. Y ese templo finalmente en el 70, por Tito, recuerden que Tito es hijo de Vespasiano, quien era el emperador romano de ese tiempo, en el 70 le pegan fuego, hermano, se acabaron los templos terrenales. Pero por eso es que cuando la visión le dice, el Señor le dice en el capítulo 12 a Juan, mira el templo, no está hablando de esos templos, está hablando de ¿cuál? Del santuario terrenal, celestial, el que levantó Dios y no los hombres. Es el inicio del juicio, porque dice, note lo que dice el versículo 1, estamos en Apocalipsis 11:1, mide el templo de Dios, mide el altar y mide a los adoradores. Obviamente esto inicia a partir de 1844, de acuerdo a la visión de Daniel 8. Pero ahora yo quiero un detalle importante, porque hay algunas personas algunos hablan de las tablas de la ley que había y dónde quedó la vara de Aarón y dónde quedó esto y lo otro, y todos aquellos utensilios. Recuerden ustedes que a cada invasión de los templos se iban llevando las cosas. Es más, Belsasar, el día que muere Belsasar, está en una fiesta. Y algo que derrama la ira de Dios, como decimos nosotros, es que está usando ¿qué cosa en la fiesta? Los vasos sagrados. Ahora, note lo que dice el 11:19. Note lo que dice el 11:19. Y el templo de Dios fue abierto ¿a dónde? Oh, hermano, esa es la visión exactamente. Ahora, recuerde usted, hermano, que ahí recuerde que según el contexto, porque el capítulo inicia, mide el templo, mide a los adoradores, ¿verdad? O sea, juicio a los santos. Juicio a los santos. La primera parte del juicio es para los santos, milenio para los perdidos, y después del milenio, ejecución final. Pero allí, Dios está mostrando el Santísimo. Dice,
dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía, ¿a dónde, hermano? En el santuario, en el templo. La gente sigue, hay gente que dice, bueno, es que está en tal monte, en tal lugar. Hermano, Dios tiene todo su santuario intacto, porque a Dios no se le meten ni los asirios, ni los babilonios, ni los seleucidas. A Dios, hermano, el santuario de Él es eterno. Y ahí está la ley de Dios, inmutable, perfecta, brillando. Es ahí donde Elena de White ve la ley y mira que el sábado brilla más que los otros mandamientos. Totalmente, hermano. Por eso, ¿y quién ministra en ese santuario? ¿Quién está ministrando en ese santuario? Nada más y nada menos que Cristo Jesús. Tenemos un sacerdote que se sentó a la diestra de Dios. Y es un sacerdote según la orden de Melquisedec. Y ahora dice ahí, note lo que dice. Se abre el arca, se ve el arca del pacto, hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo, hermanos queridos. Es la administración de Cristo. Ahora, siempre que se da todo esto, hermano, siempre que se da la administración de Dios, hay eventos solemnes. Note en el capítulo 40 de Éxodo, volviendo a la copia, a lo que él llamó conforme al modelo, el terrenal era una copia del celestial, viene cuando se derrama la gloria de Dios. Note lo que pasa. Vamos a ir al capítulo 40 de Éxodo, ya terminando el libro. Eso se da en la inauguración, hermano. Eso se da en la inauguración. Se dio también en la inauguración de los templos, cuando Salomón hace la dedicación. Dice allí, Éxodo 40, 34, capítulo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de ¿qué cosa? De la reunión. Ahora, ¿por qué se usaba el término reunión? También es la misma palabra que se usa para testimonio o para congregación o para acuerdo. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Note bien, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Es, hermano, la confirmación. Por eso es que Juan ve granizo, terremoto y todo aquello. Es la confirmación de la presencia de Cristo en ese lugar. Ahora, hermano, hay algo interesante. ¿Sabe usted que cuando la gloria de Dios se manifestaba, no podían entrar ni los sacerdotes? Apocalipsis 15, hermano. En la Biblia nada está de casualidad. En Apocalipsis 15, justo antes que se termine la administración de nuestro Señor Jesucristo en favor de los santos. Ahora, ¿cuál es la ventaja del juicio a los santos? Que tienen un abogado. Porque a Juan le dice, mide el templo y los adoradores. Si usted y yo somos medidos en esta época, tenemos una buena noticia. El juez y el abogado son nuestro amigo. Pero si me juzgan durante el milenio, hermano, no hay esperanza. Es ahora. Note lo que dice Apocalipsis en el capítulo 15. Note la visión. Es una visión paralela a Éxodo 40. Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 8. Note bien. Y el templo, Apocalipsis 15, 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles finales. Es el fin de la gracia, hermano. Es cuando ya Dios está diciendo, consumado es.
Así que, mis queridos hermanos, vamos al 21 ahora. Finalmente, entonces, ¿dónde termina ese tabernáculo? Oh, hermano, es tan importante, hermano, es tan maravilloso el plan de Dios, que note lo que dice en el capítulo 21, capítulo 21, el versículo 3, Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios está ¿con quién? Con los hombres. Se cumplió finalmente el deseo de Dios de Éxodo 25:8. Claro que sí, hermano. El plan de Dios se cumple finalmente. El plan de Dios lleva a cabo. Él habitará, dice ahí. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La tierra, hermano, que hoy es, hermano, el lugar de conflicto, este mundo, que hoy es prácticamente, hermano, el lugar donde los demás seres no quieren estar por la maldad. Cuando se da la restauración final de todas las cosas, será prácticamente la capital del universo. Porque Dios se viene con su santuario, con su tabernáculo, y dicen que Él habitará con nosotros. Amén. La pregunta esta mañana es, hermano, ¿tú estarás ahí? ¿Estarás tú ahí, hermano? Esa es la invitación del Señor esta mañana. Que recibas a Cristo en tu corazón y que si ya lo recibiste, que permanezcas en Él. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Que Dios nos bendiga, hermano. Vamos a terminar con una oración. Cariñoso Dios y Padre eterno, maravilloso Señor, gracias, Padre, por tu eterno plan. Estableciste tu santuario para no dejar al hombre a solas, para no dejar al ser humano a merced del enemigo, sino como un escape donde el hombre encuentre perdón, consuelo, salvación y vida eterna. Oh Dios, gracias te damos por ese eterno sacrificio de Cristo. Al derramar su sangre por cada uno de nosotros, podemos acercarnos, como dice Hebreos, hasta el trono de tu gracia y alcanzar el oportuno socorro. Oh Dios, continúa con nosotros en este lindo programa, en este santo sábado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.